Buenos días a todos. Señor me los bendiga ricamente a todos mis hermanos allá de la Iglesia Bautista Misionera de Heredia y a todos los demás también que se unen con nosotros en estos estudios de la palabra de Dios por medio de esta transmisión virtual. El tema de esta mañana va a ser sobre el diluvio, según tenemos relatado en la palabra de Dios en el capítulo 6 de Génesis, y vamos a darle lectura a todo el capítulo. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un lado de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. Verso 20 añade: de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Muy bien. Aquí tenemos el relato histórico, fidedigno, verdadero, exacto de lo que sucedió en este diluvio universal. Decimos universal porque la palabra de Dios nos dice que eso fue, no fue local, fue alrededor de todo el mundo. Vamos a mirar esto un poco más adelante.
En el verso 1 dice que como resultado de la procreación, ya una vez que Set, una vez que Caín, hijos de Adán y Eva, comenzaron a tener sus esposas y a multiplicarse, la palabra de Dios dice sí que hubo pronto una multiplicidad de personas, tanto de hombres como mujeres, y que al decir la Biblia acá, viendo los hijos de Dios, verso 2, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este ha sido un versículo bastante controversial. Muchos cristianos han cogido la idea, la teoría de que a esto se refiere a ángeles, que los ángeles caídos que habían sido echados del cielo por seguir a Luzbel, a Satanás, que vinieron y tuvieron cópula carnal con algunas mujeres prediluvianas. Pero eso es incorrecto. La palabra de Dios nos dice que los ángeles, bueno, en primer lugar, los ángeles, bueno, los ángeles de Dios no van a estar haciendo eso, ¿verdad? Pero suponiendo que fueran los rebeldes, los destituidos del cielo, que hicieron esas cosas, a los malos espíritus, tampoco. En Mateo capítulo 22, vamos a ir ahí ahorita, Mateo capítulo 22, versos 3, vamos a ver, 22, creo que podemos leer desde el versículo 23, 22, 23. En aquel día vinieron a él los saduceos, al Señor Jesús, se le acercaron para decirle algo, porque ellos creen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ojalá que nosotros, el Señor no tenga que decirnos eso, ¿verdad? Que andamos haciendo preguntas y aseverando cosas incorrectas por ignorar la palabra de Dios e ignorar el poder que ella tiene en nuestras vidas. Qué importante es estar bien familiarizados con la palabra de Dios para que ella produzca en nosotros esa transformación, ese carácter, eso que Dios quiere a realizar en nuestras vidas por el poder de la palabra de Dios. Porque en la resurrección, dice él, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ¿qué? Como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Esto indirectamente pues está diciendo que cuando resucitemos, cuando estemos con Cristo, cuando estemos en el milenio o en el cielo con el Señor, ya no habrá más casamiento, ya no habrá esposo y esposa, hijos y papá y mamá, etcétera, sino todos nada más como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Y al decir pues que no hay casamiento en la resurrección, es porque así es como
con los ángeles del cielo. Así pues, entendemos acá, el Señor Jesús dijo que los ángeles no se casan, ¿verdad? Es un hecho que esta idea de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, pues se refiere a, como dice acá, en el capítulo 4, en el verso 25 y 26, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Vea qué bonito es como a ella estaba toda feliz y Adán también, porque ahora Set era un muchacho igual que Abel, temeroso de Dios, amoroso para el Señor y para con sus padres. Y entonces ella estaba toda contenta y dice en el verso 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mire cómo la descendencia de Set, igual como hubiera sido con la descendencia de Abel, los hijos y los nietos y los bisnietos comenzaron ellos a aprender de su padre, en este caso Set, y invocaban el nombre del Señor. Amén. Entonces es un hecho que a esto se refieren los hijos de Dios, ¿verdad? Los que andaban caminando según las instrucciones del Señor. Y los hijos de los hombres, de hecho, tienen que referirse a la descendencia de Caín, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia acá que no es por esta unión de los hijos, la descendencia de Caín y la de Set, que por eso nacieron gigantes. Dice la Biblia, antes de eso, antes de que se unieran en matrimonio, lo que dice acá en el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya lo sabía, sea por matrimonio entre los hijos de Set o entre los hijos de Caín, algunos nacieron gigantescos, ¿verdad? Y también después que se llegaron. Ve como dice, antes que hubiera esta unión entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios, antes ya había gigantes y ahora también que se estaban multiplicando esta unión entre unos y otros, ¿verdad? También la palabra de Dios nos dice que aún después del diluvio, más adelante en el tiempo de David, ¿se acuerdan? Cuando David tuvo que inclusive coger 5 piedras del río. La primera era para Goliat y las otras 4 eran para los 4 hermanos que él tenía, porque él sabía que podían venir a vengarse de él. Y entonces estaba listo también con una piedra para cada uno de ellos, ¿verdad? Pero había muchos gigantes en el tiempo que llegaron a Canaán también, en el monte de Hebrón. Claramente la Biblia dice que estaba dominado por gigantes y que Caleb, el compañero de Josué, fue el que se encargó de sacarlos a todos de ahí. Pero mire cómo si toda la gente murió en el diluvio, pero ahora estamos hablando pues de una nueva generación. Había de nuevo otra vez gigantes, así que está completamente desplazada esa idea de que fue una unión carnal entre malos espíritus y mujeres o algo así por el estilo, ¿verdad? Aún después del diluvio hubo bastantes gigantes también. Las causas del diluvio, dice acá en el verso
5 en adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y esto causó dolor al corazón de nuestro Dios, y se arrepintió, se lamentó de haber hecho toda esta creación, ¿verdad? Le dolió en su corazón. Qué bueno es que pensemos eso, ¿verdad? Que Dios no necesariamente es que se llena de odio y de ira hacia el pecador, pero le da pesar, le duele, es como diciendo, ay, yo como deseara que no se dedicara nada más al placer, a la autoindulgencia, a despreciarme a mí y nada más a autogratificarse ellos y a andar nada más en la carne, en la pecaminosidad. Dios se lamenta, le duele que nosotros, los pecadores sin Cristo, nos solacemos en eso, que es tan temporal y que al final lo que trae es destrucción y muerte. Dice la palabra de Dios, pues acá, que esa fue la razón por qué Dios determinó mejor anular esas generaciones y comenzar de nuevo. Dice la palabra de Dios acá, sí, que en el verso 11, que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La violencia, por supuesto, trae crimen, trae muerte, trae encarcelamientos, trae más sepulturas en los cementerios. Es horrible y por supuesto le duele a Dios estas cosas, ¿verdad? Que entre los hombres se odien unos a otros, se maten unos a otros, etcétera, etcétera. Dice aquí la palabra de Dios que el verso 12, como Dios continúa mirando la tierra, y aquí que estaba corrompida, toda carne se había corrompido sobre la tierra. Entonces dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, aposentos en el arca, y harás aposentos y las calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y entonces da las indicaciones ahí de cuánto iba a ser el tamaño del arca. Dice acá en las medidas, de esta manera la hará, verso 15, 300 codos la longitud del arca. Y al hacer el cómputo de codos a metros, a centímetros, etcétera, etcétera, parece que estos 300 codos daría 137 metros de longitud, ¿verdad? En términos marítimos esto le llaman eslora, 137 metros de eslora, que es lo largo de la embarcación, ¿verdad? Y por 22 metros de manga, que quiere decir de ancho, y también 13 metros de puntal, que es la altura. Es esta estructura gigantesca,
para que cupieran a todos esos animales y la comida de los animales, el agua, eh, todos los enseres que ellos como familias iban a necesitar también adentro del arca. Era algo sumamente gigantesco, ¿verdad? Y fuerte. De hecho, que Dios instruyó a ellos, tanto a Noé como a sus hijos y seguramente a las esposas que estaban ayudando, cómo construirla para que fuera bien fuerte y sostuviera el peso de todos esos animales, ¿verdad? Muy bien, entonces dice acá, todo lo que vive, verso 19, toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y verso 22 dice, hizo así Noé, lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hay hombres que han estudiado y han recapitulado epopeyas que son historias, leyendas de diferentes países en diferentes partes del mundo. Y es interesante cómo las personas en sus bibliotecas, los diferentes países, diferentes lugares, tienen registro por escritores, ¿verdad? De que hubo esta catástrofe mundial, universal, años atrás, miles de años atrás. Estas, como dije, epopeyas o leyendas históricas alrededor del mundo, los que han estudiado estas cosas dicen que en Asia, en los países de Asia, hay 13 diferentes historias acerca del diluvio. En Europa hay 4, en Australia hay 9, en las Américas, que es al norte, Centro y Suramérica, hay 30 diferentes leyendas. Cada país tiene su propia historia sobre esto. Existe también entre los esquimales, en Grecia, en India, en la China. Ve como alrededor de todo el mundo. Alrededor de todo el mundo. No es solamente ahí en Mesopotamia, no solamente ahí en esa parte, ¿verdad? Que la Biblia nos habla. De cómo comenzó a procrearse las generaciones. Así pues que es una catástrofe que no se ha podido borrar de la memoria de la humanidad. Pero esa no es la razón por qué debemos de creer en el diluvio, pero la creemos porque la palabra de Dios lo dice. Desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, capítulo 22, yo creo que es el verso 21, el último versículo de la Biblia. Mire lo que dice, del Génesis 1:1 hasta el final del capítulo 22, verso 21, es la Biblia, la palabra de Dios, inspirada de Dios. Todo lo que dice es la verdad. Dios no puede mentir. Y Él nos dice con exactitud, con precisión, cómo fueron todas las cosas. Amén. La historia del diluvio puede verse como un protocolo. Un protocolo de lo que va a suceder, al final de la historia de la humanidad. Cuando dice la palabra de Dios acá,
primero para que probemos, ¿verdad? Que de veras esto fue universal, que esto no fue local. Avanzando un poco, yo sé que esto nos va a tocar el próximo domingo, la lección, pero adelantándonos al capítulo 7, verso 11, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, los 17 días del mes, aquel día fueron, pongamos atención, subrayemos esto en nuestras Biblias, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Eso quiere decir de los océanos, ¿verdad? Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces tenemos las fuentes del grande abismo, las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 años. Tenemos tres fuentes acá, diferentes, en que esto del fondo del mar se abrieron más todavía las bocanadas de agua, las fuentes que están alimentando el mar, ¿verdad? Constantemente se evapora el agua y se va hacia arriba, pero luego también esas aguas subterráneas en el fondo del mar que están saliendo constantemente. Además de eso, otras fuentes subterráneas. Hay ríos subterráneos. Una vez escuché a un profesor de bienes raíces explicando un poco acerca del río Colorado y dice, este río dice está corriendo al revés, está corriendo en la dirección incorrecta y llega a una parte en que desemboca y se va todo el agua en una cueva, se mete y nadie sabe para dónde va toda esa agua. Figúrese, primera vez que oí eso del río Colorado. El río Colorado tiene una longitud de 2.750 kilómetros y fluye por diferentes estados de Norteamérica. Cubre Colorado, Utah, Arizona, Nevada, California, aquí en Estados Unidos, pero también Baja California y Sonora en México. El cañón del Colorado, allá al fondo está ese río que lleva grandes cantidades de agua y ¿para dónde se va esa agua? Por supuesto, se transforma en aguas subterráneas dentro de la tierra, ¿verdad? Es maravilloso. Y eso es lo que refiere la palabra de Dios, ¿verdad? Que las fuentes del abismo fueron abiertas y también las cataratas de los cielos fueron abiertas. Parece que hay más agua arriba que abajo, no solo de las nubes, pero Dios tiene agua también. Más para arriba de las nubes, porque habla de las cataratas de los cielos. Y si fuera de las nubes, de todas maneras, parece que hay lugares como en la India, el sureste de Asia también, en que las nubes, a la gente le consta que no son gotas de lluvia que caen, pero más bien grandes chorros de agua. Como que si estuvieran volcando estañones de agua de arriba, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios pues nos da tres diferentes fuentes de donde emanó tanta agua, porque muchos científicos, ateos, agnósticos, contradictores de la palabra de Dios dicen, no, pero ¿cómo es que una lluvia por 40 días iba a llenar toda la tierra alrededor con tanta agua? Bueno, la palabra de Dios nos explica, ¿verdad? Que estas tres emanaciones de agua, por supuesto, en 40 días produjeron semejante inundación, semejante diluvio, porque cubrió todos los montes de la tierra, ¿verdad? Y todavía varios metros arriba de las cumbres de las montañas, ¿verdad? Nuestro Dios hizo eso
Y para hablar un poco de la aplicación de estas cosas, en el Nuevo Testamento tenemos que esto nos enseña que el diluvio ha sido como un prototipo del juicio final del mundo. Miremos lo que dice en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice lo siguiente: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el verso 7, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Es un hecho, hermanos, que lo ineludible y repentino del juicio de Dios está dicho acá en la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versos 37, Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, lo siguiente. Por eso cuando dije que es como un prototipo, ¿verdad? Es como una lección que lo que estaba sucediendo en los tiempos de Noé también será semejante en los días del Señor Jesucristo antes de su venida. Mira lo que es en Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, y es el Señor Jesucristo hablando acá, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. En Lucas capítulo 17, versos 26 al 27, también tenemos un pasaje paralelo a que nos dice las mismas cosas. En Hebreos capítulo 11, verso 7, cuando también la palabra de Dios aquí alude a esta catástrofe terrible que trajo la destrucción no solo de los hombres, pero de los animales, de las aves. Dice aquí en nuestro texto, en Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí nos está diciendo que Noé llegó a experimentar y a abrazar la misma fe en el Señor Jesucristo que usted y yo tenemos. Él creyó al Señor, él creyó que es fiel, no importa que no sabía que era ni siquiera la lluvia, mucho menos una inundación, no importa la burla de la gente, la incredulidad de los demás, confió en el Señor.
y como esto es prototipo, pues, de lo que tenemos que aprender nosotros, entonces también debemos de emular a Noé sobre esto. Hay varias otras cosas que aprendemos del diluvio, lo duradero de la fe. Mire cómo este hombre, Dios le dijo, sus días serán 120 años. Por 120 años. Él predicó la palabra de Dios, dice en el libro de Judas también, en la epístola de Judas. Por 120 años instó a los hombres a que se arrepintieran, se prepararan, pero no lo hicieron. Pero la fe de él fue duradera, fue permanente, fue perseverante, ¿verdad? Así que igual que nosotros, hermano, no importa que todavía pensemos, bueno, la Biblia dice que el Señor viene pronto, que el Señor viene pronto, y han pasado 2000 años o más y no ha venido. Bueno, que nuestra fe sea también duradera como la de Noé también. La solidaridad familiar también. Dice aquí el texto que preparó el arca en que su casa se salvase. Qué bonito. Él posiblemente en estudios de la palabra de Dios, en oraciones, después de la cena, hablaban de estas cosas. Él estaba feliz de que sus hijos eran creyentes, sus nueras también, su esposa. Qué bonito es que miremos esto en nuestras familias también en el día de hoy. Es bastante triste cuando no es así, pero Dios espera también que tengamos esa solidaridad familiar. Otra cosa admirable es la paciencia de Dios. Mire cómo dice, le dolió en su corazón mirar tanta violencia, tanta maldad, tanta corrupción, pero él en su amor dijo, serán sus días 120 años. Por 120 años envió al predicador Noé para que les dijera que se arrepintieran, que se prepararan, porque venía este castigo. No lo hicieron. La paciencia de Dios también es longánime, como dice en los textos de la palabra de Dios. Amén. Y oremos para que otros sean salvos antes de que sea muy tarde. Amén. Y para terminar, dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 20, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 20, dice, bueno, leamos desde el verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Qué lindo es, ¿verdad? Saber que el Señor pues hizo esto por amor a los pecadores, de que se arrepintieran, que se prepararan y para que no terminaran en la condenación. Hermanos, si sigamos orando nosotros así, como nuestro Dios también, para que antes que venga este juicio final, que ya no va a ser con agua, pero va a ser con fuego, dice la palabra de Dios, al final de la gran tribulación, de los 7 años de gran tribulación, el Señor va a castigar esta tierra y purificarla con fuego. Y ojalá que usted que está oyendo la palabra de Dios no le pase por la incredulidad de estos hombres antediluvianos que fueron destruidos, pero que usted se prepare porque Cristo viene pronto. Amén. Señor lo bendiga y hasta el próximo domingo.